cómo Bitcoin puede ser utilizado por esos poderosos o esas instituciones que actualmente controlan grandes servicios centralizados. Pues es simplemente aplicando la misma lógica que aplica Bitcoin en su capa principal, que es la primera blockchain, la capa 1, y es que dice: quien quiera secuestrar el sistema se va a quedar sin energía. Quien quiera hacer trampas se va a quedar sin energía y le va a salir carísimo siquiera intentar realizar el ataque. Y bajo esa premisa, Bitcoin se extrapola a cualquier cosa. Es decir, yo tengo un sistema de transacciones, que es la blockchain de Bitcoin. En ese sistema de transacciones, los usuarios y los clientes están intercambiando monedas dentro de ese sistema. Y existen unos mineros, que son simplemente máquinas que van realizando cálculos, que de alguna manera verifican o aseguran que esas transacciones no se puedan gastar dos veces, o esas transacciones no se puedan robar, o esas transacciones desaparezcan, o esas transacciones no se lleven a cabo. Los mineros tienen el incentivo de poder, es decir, si los mineros hacen un buen trabajo verificando de manera correcta las transacciones, y eso lo verifican todos los nodos descentralizados de la red de Bitcoin paga a los mineros con nueva emisión y con comisiones. Es decir, el propio algoritmo, el propio protocolo, el propio software te paga, te da un incentivo por protegerlo. Es decir, Bitcoin compra seguridad constantemente y cada 10 minutos paga a alguien aleatoriamente o a alguien que resuelve ese problema. Claro, hay un montón de gente, hay casi, pues no sé cuánto hash rate hay en la red, pero muchísimo. Todo ese hash rate son personas, son mineros, son máquinas, no son personas, son máquinas que están gastando energía, electricidad, todas a la vez compitiendo para intentar recibir lo que la red de Bitcoin les quiere pagar, que son nuevas emisiones. Y todas esas máquinas son el equipo bueno. Todas esas máquinas son a las que se tiene que enfrentar alguien que quiera dañar el sistema. Y lo tiene que hacer compitiendo, lo tiene que hacer gastando electricidad. Una electricidad que es súper costosa de generar, que tienes que tener una infraestructura muy grande y que te está constantemente costando dinero para competir. Y no solo tienes que superar en un momento dado toda esa energía que todos los mineros están aportando al sistema, sino que tienes que mantenerlo. Por lo tanto, si China, Estados Unidos o cualquier gobierno intenta destruir la red de Bitcoin, en un día, en 2 días, en una semana, se han gastado miles de millones de euros, o de dólares, o de Bitcoin, en términos de vatios en energía. Y es una ruina. Es decir, mantener un ataque de una semana a la red de Bitcoin, intentar hacer un 51% para cualquier estado o entidad hoy en día, hay un muro tan grande enfrente de Bitcoin protegiéndolo, que intentar saltarlo y seguir saltándolo y saltarlo constantemente, al final te acabas rompiendo y al final acabas quebrando. Y eso es lo que lo mantiene protegido en su capa 1. Ahora, si los estados empiezan a entender Bitcoin como ese territorio donde depositar energía para poder acceder o para poder proteger un activo cuya propiedad solo depende de esa electricidad y no depende de que se maten los unos a los otros, de que haya guerras, no depende de que unos invadan a otros, no depende de que la policía venga a una casa si pretenden entrar, no depende de que se detengan a personas. Es decir, la propiedad de Bitcoin, la propiedad de los registros de la blockchain solo depende de una electricidad que se está gastando. No depende de que haya una autoridad imponiendo unas reglas que dice que esta propiedad privada tiene estos límites. Entonces, cuanto más hash rate, cuanta más energía tenga depositada un estado dentro de esa cadena principal, le va a convenir más tener adquisición o tener parte de ese hash rate en esa red neutral a la que cualquier estado del mundo puede empezar a aportar esa energía para poder acaparar más de esa propiedad, que por primera vez en la historia y únicamente es neutral y no depende de la violencia física, sino que depende del poder eléctrico. Bajo esa premisa, conviene a todos los estados empezar a quizás ganar parte de terreno en forma de guerra o en forma de acumular energía en esta red descentralizada, donde por primera vez tenemos registros de propiedad que no dependen de esa violencia, y que quien más posea o quien más mano tenga o quien más hash rate acumule dentro de esta red, quizás más, no capacidad, pero sí va a tener más Bitcoin y sí va a poder tener más la capacidad de aprovecharse de lo que te ofrece Bitcoin, que es un activo que tú no puedes inflar, es un activo que viaja a la velocidad de la luz, es un activo que liquida instantáneamente y es un activo que escala sin parar.
Pero esto es simplemente un punto de vista que en cuanto a cómo se pueden comportar los estados puede ser o no. Pero hay otros aspectos dentro de Bitcoin y de cómo escala que se introducen ya más en soluciones de ciberseguridad, que donde yo extrapolo toda la información del libro software y de Lorry, que me parece mucho más interesante que esto, que es cuando nosotros construimos, por ejemplo, Lightning, creamos un sistema de pagos instantáneos sin comisión o con muy baja comisión, sobre todo si tenemos canales abiertos, dentro de Internet, y de esa manera podemos enviar satoshis o fracciones muy, muy, muy pequeñas de Bitcoin a cualquier parte del mundo e incluso podemos introducir una wallet dentro de una web. Ahora, cuando nosotros tenemos información crítica dentro de Internet, por ejemplo, tenemos una base de datos con información que es súper valiosa y que queremos proteger, actualmente existe una industria entera, millonaria y una industria súper interesante y que está creciendo mucho, que es la industria de la ciberseguridad. Y lo que hace esta industria, en parte, es proteger este tipo de sistemas, proteger la información que existe dentro de Internet, que tienen las personas, que tienen las entidades, que consideran muy valiosas y que no quieren que alguien dentro de Internet pueda acceder a ella. Pero esas bases de datos, esa información, actualmente se protege solo con lógica. Se protege con lo que es un firewall, y un firewall tiene una manera de, a través de reglas, impedir que ciertas peticiones puedan acceder a mi base de datos, que ciertos scripts los tengo que bloquear, que ciertas conexiones no tengo que aceptarlas, que tengo que cerrar la mayor cantidad de puertos posibles para que la información no esté expuesta. Es decir, es intentar meter una caja donde tengo mucho valor, protegerla a través de una valla, meter perros que muerdan a quien quiera entrar, pero lo estoy haciendo de una manera lógica, no lo estoy haciendo de una manera energética. Y esa lógica con la que funciona mi firewall, que no es más que un programa que simplemente evita que haya ciertas peticiones que puedan extraer datos, o que puedas meter un malware en mi sistema, o que puedas acceder a mi información, esa misma lógica que lo protege puede ser engañada, porque el atacante puede diseñar también una lógica que de una manera muy inteligente engañe a esa lógica del firewall, a esa lógica de la valla que protege la información valiosa, y por lo tanto puedo acceder a tu información. Y es como se está librando actualmente la guerra cibernética, que es la guerra más amplia o más extensa que existe en el mundo. Es que constantemente hay hackeos, constantemente hay denegaciones de servicio, porque es una realidad que se está viviendo, pero es una batalla de lógica, es una batalla de scripts, es una batalla de que mi sistema engaña al tuyo y yo poder acceder a la información de tu sistema y robarte toda tu información. Cuando tú introduces Bitcoin dentro de esta industria, dentro de este concepto de la defensa de la información en el ciberespacio, yo puedo, como Bitcoin introduce energía dentro del mundo informático, yo puedo poner un muro físico en mi firewall, puedo poner un muro físico en mi base de datos. Si yo tengo un sistema, una base de datos, de la cual solo puedes extraer información si pagas 10 satoshis, te vas a quedar sin energía si quieres hacerme una denegación de servicio. Porque si tú quieres hacerme una denegación de servicio, tienes que hacer 1.000.000 de peticiones por segundo. Y 1.000.000 de peticiones por segundo con un firewall energético, con un firewall basado en Bitcoin, es 1.000.000 de satoshis por segundo. No puedes gastar 1.000.000 de satoshis por segundo, ni siquiera siendo China, ni siquiera siendo Estados Unidos, porque te quedas sin energía. Porque el coste de hacerme una denegación de servicio a mi base de datos independiente de Bitcoin es tan cara, es tan alto el coste que tienes que asumir para atacar mi sistema, que no lo vas a asumir, lo vas a dejar tranquilo porque te vas a quedar sin satoshis, te vas a quedar sin Bitcoin. Entonces también ahí entra en parte un poco otra conclusión que he sacado yo, aparte de Lorry, y es que quizás también desde ese punto de vista conviene mucho a los estados acumular Bitcoin, porque quizás sea la única manera en la que yo pueda interactuar energéticamente con ciertos firewalls, por ejemplo, que están protegidos por 100 Bitcoins para interactuar con este sistema. Pues el estado que más Bitcoin tenga, más podrá acaparar para poder interaccionar o para poder intentar atacar esos sistemas, esas bases de datos, etc. Y esto no solo protege de una manera mucho más eficiente muchas bases de datos o muchos sistemas que están detrás de un firewall, sino que también puedes eliminar el spam, porque
el spam es un gran problema cuando no supone ningún coste enviar 1 millón de correos por segundo. Pero si yo tengo un muro en el que pongo que para que tú me envíes un correo te ponga 10 satoshis, seguramente entre nosotros nos cunda enviarnos esos satoshis porque nuestra relación es íntegra y nosotros nos conviene comunicarnos porque queremos comunicarnos y le damos valor a esa comunicación a través de 10 satoshis y sabemos que esos 10 satoshis son una energía digital que entre tú y yo nos merece la pena gastar o intercambiar para que esta reunión o esta videollamada se lleve a cabo. Lo mismo ocurriría con una relación entre un cliente y un proveedor, por ejemplo. Pero cuando yo soy alguien que quiere hacer spam, una denegación de servicio, etcétera, y me tengo que gastar 10 satoshis por segundo por cada email o spam que envío, dejo de hacerlo porque el muro energético que existe ahora dentro de Internet y que no solo se va a integrar en el mundo monetario, que es lo primero que está haciendo Bitcoin, sino que lo estoy integrando en el mundo de la ciberseguridad, ese muro energético empieza a ordenar todo de manera mucho más eficiente y introduce un coste físico en Internet. Es decir, seguramente yo como Estado, imagínate, me piense mucho si entrar en guerra con un Estado semejante a mí en cuanto a poderes, porque el coste, que esto es lo que decía Lorry, de la guerra me es muy elevado y no me conviene gastar tanta energía en algo y no sé si voy a sacar tanto rendimiento. Pues cuando introduces esa lógica en el mundo informático que actualmente no existe, lo cambias todo. Y eso es lo que hace Bitcoin en cuanto a tecnología de defensa. Por eso digo que Bitcoin es que lo cambia todas las industrias, cambia todo. No solo hay que darle el punto de vista monetario o especulativo, porque esto puede escalar a cualquier cosa.